El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias, bienvenidos. Tengamos nuestras Biblias abiertas en Génesis capítulo 24. Vamos a continuar con nuestros estudios, mis amigos. Es un privilegio para nosotros poder estudiar la palabra de Dios. Pero primero vamos a orar. Amado Padre, estamos profundamente agradecidos a ti por las evidencias de tu amor y misericordia, por las pruebas de tu gracia. Seguramente el bien y la misericordia nos han seguido todos los días de nuestra vida y con confianza sabemos que moraremos en tu casa por largos días. Padre, quiero agradecerte por los cristianos cuyas oraciones y ofrendas han sostenido este ministerio radial. Te agradecemos por ellos y oramos para que tus más ricas bendiciones estén sobre ellos. Y Señor, oramos especialmente hoy por aquellos oyentes que tienen necesidades, quizás más grandes que las nuestras. Me refiero a viudas, viudos, desamparados. Dios, oro para que una bendición especial para ellos sea su porción hoy. Ministrales, Padre, si ellos hoy se sienten que no los aman, que tomen conciencia de tu presencia y que encuentren en ti consuelo y dulce paz. Oramos por el ministerio de la palabra de Dios. Bendice el corazón de cada oyente y a ti te daremos la alabanza, el honor, la gloria y la majestad, porque oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amigos, Génesis capítulo 24. Este capítulo introduce lo que a mi juicio es un espacio significativo en la segunda división principal del libro de Génesis. Regresemos por un momento y repasemos un poco el bosquejo de Génesis. Génesis es un libro de 50 capítulos y tiene dos divisiones principales. La primera división, capítulos 1 al 11, nos presenta 4 eventos significativos. La creación, que incluye a todo el universo y el hombre. Número 1, la creación. Número 2, la caída del hombre. La entrada de Satanás en escena llevando a Eva y Adán a pecar. Número 3, luego de la caída del hombre tenemos el diluvio, que es el juicio sobre la raza humana. Y número 4, luego del diluvio, tenemos el comienzo de las naciones. Esos 4 importantes eventos van desde capítulo 1 al 11. Luego, desde capítulo 12 al 50, tenemos la segunda división de Génesis, y es la más larga, y nos presenta la biografía o vida de 4 personas importantes. Ellos fueron Abraham, Isaac, Jacob y José. Esta segunda división, que es la división final del libro, nos relata los eventos históricos concernientes a estos 4 hombres sobresalientes. Capítulos 1 al 11 es la historia primitiva, digamos así, y tenemos 4 eventos sobresalientes. Capítulos 12 al 50, la historia patriarcal. Y tenemos la historia de 4 hombres. El primero de los grandes patriarcas fue Abraham, quien fue conocido por su fe. Sin embargo, comenzando con el capítulo 24, tenemos al segundo hombre que entra en escena. El segundo hombre importante en la historia del Génesis. Tenemos a Isaac. Mis amigos, hay varios eventos importantes en la vida de Isaac, y ya hemos visto 2 de ellos en relación a Abraham. El primero fue el nacimiento de Isaac, el cual fue por una concepción milagrosa. Abraham y Sara, siendo ya ancianos,
Y Dios en su gracia, magnificencia y poder hizo que tuvieran este hijo. Y el segundo evento importante en la vida de Isaac, relacionado con Abraham, fue el día en que ambos fueron al monte Moriah para que Isaac fuera ofrecido como sacrificio a Dios. Ahora, nosotros sabemos que Dios no quería que Isaac muriera, solo quería Dios un corazón obediente de parte de Abraham. Y Dios tuvo lo que quería. Él comprobó que ese hombre tenía una gran fe. Y a partir de este capítulo tenemos la historia de Isaac, el segundo de los grandes patriarcas en la historia del libro de Génesis. Sí, mis amigos, capítulos 24, 25 y 26, vamos a considerar la historia de la vida de Isaac. Aquí tenemos una hermosa escena con Isaac, el cual es una hermosa tipología de Cristo. Me refiero al capítulo 24, al cual estamos ingresando. Y es interesante ver cómo el Espíritu Santo está en cada detalle de este capítulo 24. Ciertamente no me sorprende porque lo que tenemos aquí es una tipología de la preciosa relación entre Cristo y su iglesia. Ciertamente en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo nos dice que esa unión tiene el propósito de reflejar la más alta y santa relación entre Cristo y su iglesia. En Efesios 5, 25 y 26 Pablo escribió: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mis amigos, en capítulo 24, Rebeca es una figura de la iglesia como novia de Cristo, esposa del Cordero, y ella fue llevada a la misma tienda de Sara. Cuando fue traída, vamos a considerar eso, fue llevada a la misma tienda de Sara. Todo el capítulo es una historia interesante, informativa, instructiva, llena de color y matices, calidez e interés humano. Y al mismo tiempo es un buen estudio de la forma en la cual el amado Hijo de Dios conquista a su novia, la iglesia. Veremos este capítulo desde ese enfoque. Vamos entonces poco a poco a avanzar desde Génesis 24:1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Ahora, mis amigos, ¿no es esta una buena manera de llegar al fin de los días en la tierra? Ser capaz de mirar atrás y que alguien testifica de usted que el Señor le bendijo en todo. Uno puede llegar hasta este punto haciendo lo que hizo Abraham. Él se entregó totalmente en obediencia a Dios, obediencia implícita, inmediata, sin reservas, sin cuestionamientos. Él ofreció en Génesis 22 con gozo a Isaac como sacrificio. Fue duro, pero lo hizo. Como ya lo dije y lo repito ahora, Dios no quería el cadáver de Isaac. Él quería la obediencia del corazón de Abraham y la logró, lo tuvo. Así la prueba a través de la cual pasó Abraham fue una de las bendiciones en su vida. Por eso Abraham podía mirar las pruebas y las tribulaciones como viniendo providencialmente de Dios, y ellas agregaron bendición a su vida. ¿Podríamos acaso usted y yo considerar cada detalle de nuestras vidas y ser capaces de aplicar Romanos 8:28 en ellas y decir que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados? Sí, mis amigos, Abraham era ya viejo, tenía 140 años, y las Escrituras dicen que él estaba bien avanzado en años y que Jehová había bendecido a Abraham en todo. En el versículo 2 tenemos la preocupación de Abraham respecto al casamiento de Isaac. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, y él debe haber sido el damaseno Eliezer. Recordemos cómo Abraham pensaba que si Isaac no nacía, que aquel Eliezer podía ser aquel
que heredara su fortuna y se convirtiese en su sucesor. También pensaba que sería de aquel quien saldría la descendencia real, es decir, el Cristo. Pero por supuesto, todo aquello quedó atrás. Sabemos que ese no era el plan de Dios para Eliezer. Por lo tanto, el sirviente más viejo debe haber sido él. Y continúa allí el versículo 2 diciendo: «Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos». Bueno, ¿por qué haría esto? Bueno, esta era una práctica común en aquellos días y lugares. Se hacía para darle importancia a la seriedad del acuerdo. También puede haber sugerido el hecho de que la persona que va a llevar a cabo su tarea estaba bajo esclavitud hasta completarla. Pero a través de las Escrituras no es común encontrar esta práctica. Dice el texto: «Te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito». ¿Sabe? Esta es una singular introducción a este capítulo, a este estudio. Yo creo esto porque muestra la preocupación de un hombre respecto a la clase de persona con quien se casaría su hijo. Sería bueno que hoy hubiera más padres con esta preocupación en su mente y corazón. Yo me desanimo viajando por el país viendo gente que consideran el casamiento de sus hijos más que todo como un estatus social y económico. Algunos padres incluso dicen: mi hija se casó bien, entró a una familia con buena posición económica. Otros dicen: mi hijo se casó muy bien, forma parte de una familia que tiene un buen estatus social en la comunidad. Bueno, mis queridos amigos, si esto hace que un matrimonio sea exitoso, entonces yo no comprendo la Biblia. Uno puede casarse y entrar a una familia rica o de nivel social alto y tener un matrimonio infeliz, casarse fuera de la voluntad de Dios. Tengamos cuidado. Abraham estaba preocupado para que su hijo no tomara esposa de los cananeos. ¿Por qué no?, diría alguno. ¿Qué tenía de malo? Bueno, eran los inconversos de aquel entonces, estaban marginados de Dios, el Dios verdadero, y servían a dioses paganos. No eran hijos del Dios viviente. Abraham sabía algo de las leyes de separación. Leemos en el capítulo 1 que Dios separó luz de las tinieblas. No tienen nada en común. Y en 2 Corintios 6:16, Pablo dice: «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?». La respuesta, por supuesto, es ninguna. La luz y las tinieblas no tienen nada en común, no hay comunión. Dios las separó. En Génesis 1:7 leemos: «Dios hizo expansión, separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión». Entonces Dios creó una atmósfera intermedia que conocemos como primer cielo o atmósfera que rodea la tierra. Y aquí tenemos de nuevo la palabra separó. Y luego en el tercer día de creación tenemos otra separación allí, versículo 9. Dijo Dios también: «Júntense las aguas que estén debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco». Aquí Dios hizo otra separación. Las obras de la creación están marcadas por divisiones o separaciones. La separación es un principio bíblico, y Abraham estaba preocupado respecto a quién sería la futura esposa de su hijo. Él no quería que Isaac se casara con una inconversa. No quería que a los ojos de Dios hubiese sido un yugo desigual. Esto violaría el principio de separación que Dios había establecido. Me gustaría que las madres y los padres hoy se preocuparan más al respecto. Me refiero a padres cristianos, que estuvieran más preocupados respecto a la persona con que se va a casar un hijo o una hija. No es suficiente, amigo, que
su hija se case con un hombre que tenga una buena posición económica o un estatus social elevado en la comunidad. Eso no es tan importante para mí. Lo que es importante es que su hijo y su hija y mis hijos se casen con hijos de Dios, con hijas de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice la palabra. Es el gran principio de la palabra de Dios. Aprenda esta lección hoy aquí en la vida de Abraham, en Génesis 24. Permítame decirle al joven que me oye que Dios está interesado en la persona con quien tú vas a casarte. Estoy hablando a los que aún no se han casado. Jóvenes, escúchenme por favor. Dios no solo está interesado, sino que también está preocupado respecto a la persona con quien te vas a casar. No violes el principio de la separación. He estado en el ministerio por muchos años y nunca me habría casado a sabiendas con una persona inconversa. Yo no estoy en el negocio de los casamientos, aunque he oficiado muchos casamientos en estos años de ministerio, y siempre fueron casamientos entre creyentes. Yo no tomo participación como tercero en un acto de desobediencia como casar a un cristiano con una persona que no lo es. Observemos el principio de la palabra de Dios, el principio bíblico de la separación. Mis amigos, creo que esta historia aquí en Génesis 24 es una historia muy reveladora. Es una maravillosa historia de amor. Y nos muestra que Dios está preocupado respecto al hombre con quien usted se va a casar, señorita, o la señorita con que usted, muchacho, se va a casar. Ustedes, padres que me están escuchando, por favor enseñen eso a sus hijos. Sé que algunos padres miran al pasado, a su propio casamiento, y sin dudas algunos de ustedes se casaron mal, se casaron con inconversos. Si usted es un cristiano y está casado con un inconverso, entonces conoce el precio que tuvo que pagar por casarse con una persona que no es un hijo de Dios. Se ha casado en yugo desigual, debe permanecer casado. Y también sé que algunas veces, después de algunos años, la persona inconversa en algunos casos recibió a Cristo. Maravilloso, gracias a Dios por ello. Pero mire hacia atrás, hacia aquellos años de lucha e infelicidad, cuando no tenían nada en común. Usted tenía que ir solo a la iglesia, que leer la Biblia solo o sola. Usted no podía disfrutar de orar con su cónyuge porque estaba en yugo desigual. Y una buena cantidad de estos cónyuges inconversos nunca jamás llegan a convertirse. Madre, padre, enseñen esto a sus hijos. Sí, y si surge la oportunidad, también enséñenlo a sus nietos, que no se unan en yugo desigual. Bueno, Abraham hizo jurar a su sirviente que no tomaría esposa para Isaac entre los cananeos. Leemos allí, Génesis 24, 4. Irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió entonces, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Mis amigos, ¿pueden ustedes ver la fe de Abraham en la guía de Dios? Este hombre creía profundamente en su corazón que Dios honraría su fe y que él guiaría al sirviente para que encontrara la mujer apropiada que se casaría con su hijo Isaac. Eso es fe en la guía de Dios. Yo pienso que al leer la palabra de Dios día a día, estudiándola y obedeciéndola, nosotros también podemos tener confianza en la guía de Dios. Creo que algunas de las preguntas que la gente hace, particularmente la gente joven respecto a la voluntad de Dios, es ¿cómo se encuentra la voluntad de Dios? ¿O cómo descubro la voluntad de Dios para mi vida?
Yo siempre comienzo diciendo para responder que el primer paso es muy simple, pero por favor no tropiece en esa simplicidad. El primer paso para conocer la voluntad de Dios es realmente desear obedecerla. Yo creo que si profundo en mi corazón yo realmente deseo la voluntad de Dios, solo dos personas la conocen, Dios y yo. Ahora, yo puedo decir que deseo hacer la voluntad de Dios, pero Dios y yo solo sabemos si yo realmente lo deseo. Si yo realmente deseo la voluntad de Dios, voy a conocerla, porque Dios conoce la sinceridad de mi corazón. Pero muy a menudo, cuando los jóvenes quieren casarse, y no según la voluntad de Dios, sino según lo que ellos quieren, vemos así que muchos casamientos se construyen sobre una situación física, un deseo sexual, pero un casamiento que se edifica solo en el deseo sexual no puede durar mucho. El sexo es una parte muy necesaria de la relación matrimonial, pero no para mantener junto al matrimonio. Un matrimonio que desee tener éxito debe comenzar siendo ambos creyentes, los dos en armonía con Dios y con el propósito de Dios. Bueno, mis amigos, vemos que Abraham tenía fe en la guía de Dios. Él lo sabía porque obedeció a Dios y podía dejar la elección en las manos de Dios. Ese es un gran paso. Amigos míos, un gran paso en nuestras vidas cristianas hoy. Si vivimos en obediencia diaria a la palabra de Dios, tenemos confianza en que Dios, en su misericordia y por su gracia, va a guiarnos. Muy bien, leemos en el versículo 8, «Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo». Abraham había dicho que confiaba en que Dios se encargaría del asunto. Pero en versículo 9 continúa diciendo, «Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio». Esa fue una expresión de obediencia. El sirviente iba a llevar a cabo la voluntad del Padre. Ahora, el sirviente aquí, mis amigos, creo que es una figura del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que conquista y gana al creyente para Cristo. Cada convertido es el resultado de la obra del Espíritu Santo de Dios. Sí, nacemos de nuevo por medio del Espíritu Santo. Lo leemos en el Nuevo Testamento, la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Puedo depender del Espíritu Santo en que hará la obra en los corazones de las personas cuando yo obedezco la palabra de Dios. Mis amigos, cuando yo era un joven predicador, fui grandemente ejercitado cuando no veía resultados visibles en mi predicación. En otras palabras, yo tenía que ver gente que levantaba la mano aceptando al Señor como Salvador. Disfrutaba viéndolo. Pero luego aprendí que si yo soy fiel y obediente en predicar y enseñar la palabra de Dios, puedo depender y confiar en el Espíritu Santo, que pondrá convicción en el pecador y que será luego agregado al cuerpo de Cristo. Abraham tenía confianza en Dios. Bueno, mis amigos, el tiempo se va terminando por hoy. Me gustaría decir como conclusión a ustedes, madres y padres que están escuchando, Dios les ha dado un gran privilegio en tener hijos, pero es una gran responsabilidad. Caminen en comunión con Dios, obedézcanle, tengan confianza en la guía de Dios, instruyan a sus hijos en el camino del Señor, dejen los resultados en las manos de Dios, oren a Dios por la futura novia o novio de sus hijos, oren a Dios por los futuros cónyuges, busquen y pidan la guía de Dios en todo, Dios el Espíritu Santo obrará. Enséñenle a sus hijos
y enseñen esto a sus nietos también si tienen oportunidad del día de hoy o de mañana. Gracias por acompañarnos. Repase la lectura de Génesis 24 en su casa. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en este mismo horario y punto del dial. Será hasta entonces y muchas gracias por habernos acompañado. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.